Primera Tesalonicenses 4, versos 17 y 18. Vamos a dar lectura, hermanos, a la palabra del Señor, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bendiga el Señor esta lectura de su palabra. Quiero invitarle, hermanos y hermanas, que ahí donde están, inclinen su rostro, por favor, para que hagamos una oración ante el Señor y con mucho respeto y reverencia hablamos con el Señor en esta hora. Padre amado, le damos gracias porque nos permite usted, Señor, ir a su palabra. Este tiempo maravilloso que nos da cada día de escudriñar las Escrituras, de ver, Señor, en ellas lo que usted quiera decirnos cada día. Hoy, Señor, estamos congregados como iglesia y nuestro interés y nuestro deseo, Señor, es de que usted nos hable alguna palabra, Señor, que cause algo especial en nuestro corazón. Señor, no solo una palabra por saber, sino que una palabra que actúe en nosotros como un motor en movimiento, Señor, y que nos lleve, Dios mío, a entender lo que usted quiere que nosotros entendamos y a saber lo que usted quiere que nosotros sepamos. Señor, como iglesia tenemos muchas inquietudes, muchas interrogantes también, pero usted en su palabra tiene respuesta para su pueblo. Y hoy que estamos viviendo un tiempo especial y difícil, Señor, queremos saber qué tiene para nosotros. Señor, que a través de su palabra, a través de la iluminación de su Espíritu Santo, Señor, podamos encontrar en esta palabra un mensaje que nos motive, Señor, y nos levante. Padre mío, tome el dominio de esto usted, porque su palabra es suya. Nosotros instrumentos en sus manos, Señor. Ponga, Señor, gracia. Ponga, Señor, bendición en su palabra. Ponga, Señor, el respaldo que necesitamos. Sea usted quien nos hable por misericordia. Se lo rogamos en el nombre santo de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor. Póngase, mi hermano, en condición de escuchar, en condición también de poder confirmar a la palabra del Señor. Primero quiero decirle, quiero partir con una pregunta, potente al tiro. ¿Cuántos se van en el rapto con el Señor? Levante su mano porque yo quiero saber si están ahí. Bien. Hermanos, si alguno de nosotros tiene alguna duda, nace en su mente algún cuestionamiento al respecto de cuando venga el Señor por su iglesia, usted se pudiera quedar, necesita urgentemente acercarse a Cristo y aferrarse a Él. Porque no necesitamos nada más que estar en Cristo y aferrados a Él para que cuando venga el Señor a buscar a su iglesia, usted y yo nos vayamos así con Él aquí. Hay una esperanza que en este tiempo, hermano, y no solo una esperanza, sino que hay un tema que en este tiempo se ha dejado un poco de lado, no solo en este tiempo, de muchos años atrás. Y eso es la espera del rapto o el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Seguramente esto cabe, hermanos, porque al pasar de los tiempos nos hemos venido acomodando a una vida, ¿no es cierto?, que nos ha traído algunos beneficios. Cada vez, ¿no es cierto?, en este mundo el ser humano tiene más posibilidades, ya sea, ¿no es cierto?, para obtener cosas, para alcanzar metas, para poder lograr, ¿no es cierto?, las cosas que si vemos años atrás o muchos años atrás eran imposibles lograr, hoy día el hombre las ha logrado. Hoy es fácil para muchos de nosotros, hablemos de nosotros, para muchos de nosotros poder decir, me voy a preocupar porque en un año más, en 2 años más, qué sé yo, quiero tomarme unas vacaciones e ir al extranjero. O quiero, ¿no es cierto?, recorrer mi país. O quiero tener una mayor comodidad en mi casa, voy a programarme para hacer un segundo piso, para ampliar mis dormitorios, qué sé yo. Infinidad de cosas, y fíjese que de alguna manera estamos viviendo un tiempo en que nuestras metas se pueden lograr, hablando, ¿no es cierto?, de este tipo de cosas. Pero eso ha producido en la iglesia del Señor
un conformamiento y de alguna manera un estar quietos con respecto a este tema que es trascendental, que tiene que ver con la espera de esa venida de ese rapto y de ese arrebatamiento que es inminente, porque Cristo sí o sí va a venir en cualquier momento. La iglesia primitiva, hermanos, le llamaba a esto la esperanza bienaventurada. Usted sabe que bienaventurado significa feliz, pero feliz en forma plena. La esperanza bienaventurada, ¿no es cierto?, de la espera de ese momento que el Cristo viene y la iglesia se va con él de inmediato. La iglesia primitiva no vivió lo que hoy día la iglesia del Señor está viviendo, que es ese adormecimiento con respecto a la espera. Estamos hablando específicamente con respecto a la espera de lo que es el rapto o el arrebatamiento de Cristo a su iglesia. Entonces tenemos que ver algunas cosas que vamos a hablar hoy día, ¿no es cierto?, sobre esto mismo, sobre el arrebatamiento de la iglesia. Yo vi que muchas manos se levantaron, pero también algunas se quedaron abajo. No sé si es orgullo, o a lo mejor duda, o a lo mejor, ¿no es cierto?, el que no se siente usted con atributos para poder partirse con el Señor. Le digo, Cristo pagó por usted salvación. Por su sangre tenemos salvación y remisión de pecados. Y si somos redimidos de nuestros pecados y el Señor nos ha dado salvación, somos parte de la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo ama, la iglesia por la cual Cristo murió y la iglesia por la cual Cristo va a venir a buscarla de nuevo, porque la ama. Entonces, este tema del arrebatamiento como palabra, a veces muy cuestionada. ¿Por qué? Porque no aparece, ¿no es cierto?, la palabra rapto o arrebatamiento como palabra en la Biblia. Pero sí, hay muchos versículos que de alguna manera nos van a relatar, ¿no es cierto?, esta venida a buscar este rapto, este arrebatamiento que es inminente. Por eso quise compartir con usted la lectura de Tesalonicenses 4, el verso 17 específicamente, porque ahí lo da a conocer específicamente, lo repito. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. La palabra arrebatado, ¿de dónde viene? ¿De qué verbo? Arrebatar. ¿Ah? Por ende, arrebatamiento. Entonces, mire, esta palabra ha sido descuidada por los motivos que ya le comenté y por muchos más. Pero la iglesia del Señor, que somos nosotros, que es usted y que soy yo, debemos tener bien claro que el Señor va a venir inminentemente y sin ninguna duda, porque el Señor lo prometió y Él lo cumplió. Lo que el Señor ha prometido, Él lo ha cumplido al pie de la letra. Por lo tanto, hermanos, si hoy día nace en usted la preocupación, hoy día el Señor le va a hablar a usted a través de su palabra cómo y por qué debemos esperar con ansia la venida del Señor. ¿Ah? De alguna manera la Biblia nos marca y nos da a conocer, ¿no es cierto?, y nos habla acerca de algunas ideas, ¿no es cierto?, con respecto a los acontecimientos que vienen. Yo recuerdo que antiguamente dentro del pueblo cristiano había mucha interrogante, mucha inquietud en esto, y siempre se hablaba cómo irá a ser la venida, cuándo irá a ser, y se confunde a veces también, ¿no es cierto?, lo que es el rapto del arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de Cristo. Entonces ahí tenemos que ir haciendo, ¿no es cierto?, algunas salvedades que la vamos a compartir hoy día al respecto de este tema que vamos a ver. Pero, ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos marca algunos eventos que vendrán, y con respecto a esto mismo, la Biblia habla de señales antes de su venida. Habla de señales. Si usted va a Mateo 24, va a encontrar, ¿no es cierto?, ahí alguna de estas señales. No vamos a hablar específicamente ahora de las señales, pero eso marca la Escritura. Vamos a dar algunas ideas primero al respecto de esto. Señales antes de la venida. Luego de este tiempo viene una tribulación, ¿no es cierto?, una gran tribulación, dice la Escritura. Y luego de esa tribulación el Señor viene a establecer su reino milenial, su reino aquí en la tierra, ¿ya? Son las cosas que usted puede encontrar a través de la Escritura. Entonces el Señor viene por su iglesia, y luego de que el Señor viene por su iglesia, comienza un periodo de gran tribulación. Al respecto de esto nos encontramos con algunas formulaciones, ¿no es cierto?, diferentes. Hay quienes piensan que no va a ser antes de la tribulación, otros dicen que a mitad de tribulación, otros dicen que al término de la tribulación. Pero mire, lo importante aquí es que cuando sea el Señor venga por nosotros, nosotros nos vamos con Él. Lo importante es que usted y yo tengamos la certeza
y la esperanza bienaventurada como la tuvo la iglesia primitiva. Los ejemplos podrían ser muchos, pero tampoco es el tema hoy. Pero sí le digo que si nosotros hubiésemos estado en esa iglesia primitiva, habríamos andado cantando Maranata a cada momento. Maranata significa Cristo viene. Es decir, que un hermano con otro en la iglesia primitiva se encontraban y le decía, Maranata, hermano, Cristo viene. Era inminente, se encontraban en la esquina de las plazas y ellos decían, ¿no es cierto? Maranata, Cristo viene con nosotros, preparémonos. Vayamos a orar porque en cualquier momento el Señor viene con nosotros y Maranata y nos vamos con Él. Debemos reconocer que estamos viviendo un tiempo en que esto se ha perdido, ¿o no? Hágase la pregunta, el interrogante ahí donde está. Hoy día pocos, hermanos, piensan, hablan o comentan acerca de el rapto de la iglesia o la venida del Señor. Y nosotros estamos involucrados, hermanos, en forma directa con esto. En forma directa, porque usted y yo decimos que somos la iglesia de Cristo y Cristo va a venir a buscar a su iglesia, en un rapto así, en un arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura. Entonces es importante conocer esto. Bueno, estamos viendo alguna idea acerca de los sucesos, ¿no es cierto?, acontecimientos futuros que vienen. Ahora, habla la Biblia, ¿no es cierto?, que mientras está esta tribulación, ¿no es cierto?, mientras esto sucede en la tierra, la iglesia estará en un lugar especial. ¿Dónde estará la iglesia? Ahí arriba, en el cielo. ¿Y qué va a estar haciendo la iglesia? Recibiendo su recompensa. Hemos estudiado unas cartas maravillosas del apóstol Pablo en donde se nos dice que la iglesia tendrá también un juicio. Pero no un juicio para salvación o perdición, sino que un juicio para los galardones. Entonces, cuando Cristo venga, ¿no es cierto?, y rapte a su iglesia, arrebate a su iglesia, la iglesia va al cielo a, ¿no es cierto?, el juicio de Cristo, en donde se pesarán nuestros sellos, nuestros actos, nuestras obras. Y eso es un punto que debemos hoy considerar porque también es importante. Ahora, seguido de la gran tribulación que va a estar ocurriendo aquí en la tierra, Cristo regresará a la tierra a establecer su reino por 1000 años. Yo quiero que usted no le dé el orden, porque yo tampoco intento hacerlo, solo decirle algunas de las cosas que van a pasar, de las cuales nuestra mente y nuestros corazones están tan alejados, hermano, y lo vemos como una quimera, como algo muy futuro si es que sucede. Pero le digo algo, el Señor ha venido haciendo cumplir muchas de sus profecías, muchas de las cosas que están escritas. Por lo tanto, no le quepa duda que si la Biblia habla sobre un tema acerca de Él, ¿no es cierto?, tenga por seguro que eso se va a cumplir. Hermanos, si la Biblia dice que el Señor Jesús vendrá y en un abrir y cerrar de ojos nos tomará a nosotros y nos levantará y veremos cómo nos vamos elevando en cualquier momento, hermanos, a encontrarnos con Cristo en el aire, tenga por seguro que va a ser así. Y no le quepa duda a usted, aunque usted esté muy cómodamente sentado en esta tierra, si usted es un hijo de Dios, ha sido redimido por la sangre de Cristo, en tanto Cristo haga sonar la trompeta, la iglesia se levanta en un abrir y cerrar de ojos y nos encontramos con Cristo en el aire. Señor, pero ¿qué pasa con los que han partido, los que están muertos, los que están en tierra? Serán levantados antes que nosotros. Así lo dice la Escritura, en este mismo libro, la carta a los tesalonicenses. Pero todas las cosas se van a ir cumpliendo. Ahora viene el milenio. Al final del milenio, la Biblia también nos habla, Apocalipsis, se realizará el juicio ante el gran trono blanco. Pero yo espero no estar ahí, porque ese juicio ya será para condenación. Será condenado el diablo y sus ángeles, serán condenados todos los que no hayan querido creer en Cristo, todos los que no hayan sido parte de la iglesia de Cristo. Es decir, que ese juicio no es para usted y para mí, pero va a ser un suceso que va a acontecer. Eso luego del milenio. Al final de este milenio, ¿no es cierto?, usted lo encuentra todo esto en Apocalipsis 20, del verso 11 al 15, está especificado claramente sobre ese juicio del gran trono blanco. Pero no voy a entrar ahí tampoco porque creo que no es el juicio nuestro, sino que el juicio nuestro será para galardones cuando el Señor venga por su iglesia y nos lleve ahí al cielo, a ese lugar especial en donde recibamos también nuestra recompensa. Pero hay que tenerlo claro, luego de ese milenio, luego de ese juicio, comienza la eternidad en el Señor. Y ahí ya yo no sé qué más viene. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura no lo comenta ni lo dice. Lo único que sé es que estaremos en la presencia de Dios eternamente, y si estamos en presencia de Dios, la cosa será maravillosa. Y ahí le dejo una pincelada de cosas y sucesos que van a ocurrir. Pero yo le pregunto ahora, ¿cuál es su situación frente a esto?
¿Está usted preparado? ¿Está usted esperando con ansia la venida del Señor? ¿O está tan arraigado y aferrado a esta vida y a esta tierra que no había pensado en eso? Y que a lo mejor esta palabra que yo le estoy entregando ahora lo está sorprendiendo y lo está haciendo pensar, ¿en qué situación estoy yo? Hermano, prepárate, Cristo viene, Maranata, el Señor viene en cualquier momento por su iglesia. Si yo no tengo ese pensamiento, debo preocuparme porque el Señor va a venir a buscar a aquellos que estén atentos a su venida. Hay en la Biblia, hermano, palabras que son claras y el Señor incluso las enseñó por parábolas para que fuesen entendibles para nosotros, para usted y para mí. ¿Se acuerda de las 10 vírgenes? Eso habla de la iglesia, habla de la preparación que debe tener la iglesia. ¿Se acuerda de la parábola de los talentos que está a continuación de las 10 vírgenes? Eso habla del trabajo que tiene que estar haciendo la iglesia del Señor. Y así sucesivamente. Luego viene el juicio de las naciones. Entonces, todas estas cosas, hermanos, nos llevan a pensar de que esto es una verdad que debemos estar preocupados. Entonces, veamos algunos puntos acerca del arrebatamiento. Yo le voy a decir claro, no lo vamos a ver todo, porque es imposible en un lapso de tiempo corto como el que tenemos poder abarcar todas estas cosas, y tampoco mi mente creo que me dé para tanto, porque soy como humano limitado, pero la Escritura nos da a conocer cosas maravillosas al respecto. Hay diferentes interpretaciones, hermano, con respecto, ya le decía, a los tiempos acerca de este tema, y yo le voy a decir algo que es importante que usted y yo consideremos. No es bueno, ¿no es cierto?, de alguna manera ser dogmático en esto. Yo no puedo imponer, ¿no es cierto?, mi forma de ver las cosas, no puedo imponer el tiempo. Si alguien dice, bueno, el Señor no va a venir antes de la tribulación, sino que va a venir en medio, bueno, que sea así para Él. Yo, para mí, tengo en mi corazón el deseo, y también así lo creo, que el Señor lleva a su iglesia antes, porque el Señor ama a su iglesia. Si el Señor ama a su iglesia, no la va a querer dejar sufrir. El Señor la va a levantar antes. Por lo tanto, bueno, con esto le quiero decir, no seamos dogmáticos. Si usted escucha otra forma, ¿no es cierto?, de a lo mejor dar a ver esta situación, este tiempo, escúchelo, pero usted tenga su propia convicción al respecto. O sea antes o después, usted sepa que el Señor viene. Es lo que me interesa ahora, que usted quede en su mente y en su corazón pendiente de ese tema. Ahora, veamos qué dice la palabra. La palabra, ¿no es cierto?, nos lleva, por ejemplo, a Mateo 24, que si usted quiere lo busca ahí, para que compartamos algunas experiencias que tuvo el Señor Jesús, porque estas preguntas, ¿cuándo será la venida del Señor? ¿En qué tiempo será? Son las preguntas que a través de los siglos los cristianos hemos hecho, o se han hecho también. Mire, Mateo 24, hablando el Señor sobre la destrucción del templo, luego habla de señales antes del fin. Hay el verso 2 y 3, quiero compartirlo con usted. Le dice en Mateo 24, dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y el verso 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos. Primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Segunda pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida? Buenas preguntas, también las podemos hacer nosotros en este tiempo. Y dice, ¿y del fin del siglo cuándo será? Son las preguntas que se estaban haciendo allá mientras Cristo estaba enseñando a sus discípulos, y son las preguntas que hoy día el cristiano se sigue haciendo. El tema es, hermano, que estas no deben hacer como simple pregunta, sino que de esa pregunta debe depender, ¿no es cierto?, la preocupación nuestra. O sea, si a mí me preocupa cuándo va a ser la venida, no tiene que preocuparme para saber si va a ser antes de la tribulación o después de la tribulación. Tiene que preocuparme a ver si es que yo me voy con Él o no. Si el Señor, ¿no es cierto?, me lleva en ese rapto, ¿ya? Entonces, estas preguntas deben estar en nosotros como cristianos, pero deben estar con una preocupación de cuál es nuestra situación. Ahora, Juan, en su primera carta, el apóstol Juan al final, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento, o casi al final, en San Juan capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, mire la recomendación que da Juan en su palabra. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Hasta ahí, excelente. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, dice Juan,
que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¡Wow! Un momento especial ese, ¿eh? Transformación, glorificación, porque le veremos tal como Él es. Eso va a ocurrir exactamente en el rapto, transformados en el aire, y veremos al Señor, porque de otra manera no lo podríamos ver. Y mire lo que dice el 3: y todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza bienaventurada, en Él, la esperanza en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primer punto: si estamos esperando su venida, debemos estarnos purificando. ¿Por qué? Porque el que nos va a venir a buscar es puro. ¿Se fija por qué? Entonces, si partimos siquiera con esto, ¿se fija usted por qué es que hemos descuidado la venida del Señor? Porque sabemos en nuestro corazón que eso nos demanda una preparación, nos demanda un salir de la vida licenciosa, nos demanda salir del pecado, nos demanda poder conservarnos para el Señor. Pero bien vale la pena, hermano, que nosotros dejemos todo esto para esperar con ansia la venida del Señor, porque lo que nos espera es mucho más superior que lo que estamos viviendo acá, aunque estemos viviendo un buen pasado. El cielo es eterno. Las bendiciones del cielo, ¿no es cierto?, son eternas y no son comparables con las cosas de aquí de la tierra. Por lo tanto, es importante que nos despeguemos, que aunque tengamos 1000 comodidades, aunque tengamos un muy buen pasar acá, esto no se compara con lo que nos espera. Y más aún, esto va a acabar todo, porque todo es lo de esta tierra se va a terminar, pero allá todo es eterno. Entonces, buena la recomendación de Juan, ¿no es cierto? Mire, si bien es cierto, no nos dice la Escritura cuándo será, pero nos dice cómo debemos estar. Y es bueno esto, ¿sabe por qué? Porque si usted supiera que mañana viene, bueno, hasta el día yo me doy licencia y mañana me preparo minutos antes. Pero no, el Señor nos dice que en todo tiempo debemos estar preparados. Entonces, qué bueno que la Escritura no nos diga cuándo, sino que nos diga cómo. Hermano, usted sabe cómo, pero como no sabe cuándo, se ha relajado. Pero el Señor quiere que hoy día usted se motive, se ponga en su corazón el ímpetu, el deseo de que el Señor venga por usted. Porque si es así, usted va a estar, ¿no es cierto?, en condiciones cuando el Señor venga por usted, por mí, como la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué debemos estar, ¿no es cierto?, preparados o buscando pureza, santidad? Y no solo pureza y santidad, hermano, debemos estar buscando pureza y además obediencia, que son los puntos que la iglesia ha descuidado en este tiempo. Y yo me incluyo en esa iglesia, hermano. Yo no veo la iglesia desde afuera, yo soy parte de esa iglesia. Entonces, no nos dice cuándo vendrá, pero nos dice cómo debemos estar. Y eso, hermano, debe traducirse esto en pureza y obediencia. Porque eso es lo que espera el Señor, encontrar. Vamos a las parábolas de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes debían estar no solo esperando, sino que debían estar preparadas esperando. Tenían que tener aceite suficiente por si tardare, ¿no es cierto?, la venida del novio, del esposo, perdón. Entonces, hermanos, esa es una característica que la iglesia debe tener hoy y debe estar en pureza y obediencia. Ahora, ¿por qué debemos estar en pureza y obediencia? Vamos a 1 Corintios, si usted quiere lo busca también. 1 Corintios, capítulo 3. Vamos a leer algo que es importante que la iglesia considere. Estas son palabras para nosotros, no son para el mundo. Del 13 al 16 voy a dar lectura. Y mire lo que dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo enseñándole a la iglesia de los Corintios. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, de cada cual, sea el fuego la probará. La obra de cada uno, cual sea el fuego la probará, dice. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Eso lo dice la Escritura, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Por qué es importante entonces estar, hermano, en pureza y en obediencia? Usted va al libro de Apocalipsis, y allá en Apocalipsis, en el primer capítulo, el Señor le dice a una iglesia que el Señor, ¿no es cierto?, mira a la iglesia, la analiza. ¿Por qué? Porque Él, Cristo, esa es la persona de Cristo, ¿no es cierto?,
se refleja como aquel que tiene ojos como de fuego. ¿Qué quiere decir estos ojos como de fuego? Ojos que traspasan, ojos que ven la verdad, ojos que ven lo que está en el fondo, ojos que ven la motivación del hombre, ojos que ven, ¿no es cierto?, el pecado oculto, ojos que ven lo bueno que el hombre tiene en su corazón también, porque no ve solo lo malo, Dios. Si recordemos que a la iglesia, ¿no es cierto?, de cuando el Señor hace el diagnóstico a las iglesias allá en Apocalipsis, el Señor le dice: yo conozco tus obras, porque yo tengo ojos como llama de fuego que traspasan lo que se ve por fuera. Eso lo mismo lo dice el Señor a la iglesia hoy día. ¿Por qué debe estar en pureza y obediencia? Porque el Señor escudriña los corazones, y porque llegará un tiempo que el Señor venga y arrebate su iglesia y la llevará para juzgar también sus obras, cuáles han sido sus motivaciones, cuál ha sido su entrega, cuál ha sido su espera anhelada, a ver si es que estamos nosotros, ¿no es cierto?, esperando. Maranata, Cristo viene. Va a ver el Señor, ¿no es cierto?, cuánto anhelamos esta venida. Hermano, yo no sé, quisiera saber, quisiera conocer su corazón, pero es imposible hacerlo. Pero usted se conoce cuánto anhelamos la venida del Señor. ¿Está como prioridad en nosotros la venida del Señor? ¿O estamos dejando de lado ese regreso inminente de Cristo? Hermano, le digo, en cualquier momento se abren los cielos. Yo días atrás tuve un sueño, hermano, no soy un soñador. Tampoco todos los sueños considero que sean de Dios, pero ese sueño sí era de Dios. Fíjese que me veía por una calle de la ciudad, ¿no es cierto?, caminando, y de repente cuchillos me tiraban, me lanzaban por las piernas cuchillos, yo los esquivaba saltando, pero llegó un momento en que ya esos cuchillos venían siendo lanzados directamente a mi cuerpo, y yo buscaba un árbol para poder asegurarme ahí detrás y esconderme, y mientras me escondía en ese árbol, los cuchillos azotaban en contra del árbol, y yo escondido atrás, de repente miraba hacia el cielo, y se abría el cielo, y un cielo azul, pero tremendamente hermoso, y yo decía, ¿en qué momento aparece el Señor? ¿Y sabe lo que aparecía? Era una luz tan potente, y mientras yo miraba esa luz, comenzaba a elevarme hacia el cielo, comenzaba a elevarme, y yo decía: esta es la venida del Señor, porque me libraba de los cuchillos y porque me hacía volar. Y yo me gozaba por eso, terminé llorando en mis sueños. ¿Sabe por qué? Porque entiendo perfectamente que cuando el Señor venga nos va a librar de muchas cosas, pero ojo, hermano, que debemos estar en la esperanza bienaventurada, debemos estar, ¿no es cierto?, hablando y también haciendo salir de nuestro labio esta palabra Maranata. Fíjese que ahora que yo, mientras estudiaba esta palabra, decía: Señor, ¿cuánto hemos abandonado esa palabra? Antiguamente habían hasta alabanzas que traían esa palabra: Maranata, Cristo viene. Pero sabe, hoy día es el tiempo oportuno para que nosotros comencemos a exclamar esta palabra. Hermano, cuando le vea, vamos a decir: Maranata, hermano, Cristo viene. Y eso nos va a ayudar a preparar. Pero no solo tenemos que decir Maranata y esperar la venida, sino que mientras llega ese día, la iglesia tiene, ¿no es cierto?, algunos deberes. Vamos a entrar a ese punto ahora, porque no es posible, ¿no es cierto?, solo esperemos la venida del Señor, porque nos va a traer privilegios. Ahora, el tiempo de la iglesia aquí en la tierra tiene algunos deberes. ¿Cuáles son estos deberes? ¿A qué hemos sido llamados como iglesia? El primer punto al que hemos sido llamados es para honrar al Dios del cielo, para adorar al Dios del cielo, para servir al Dios del cielo. Pero como iglesia, digo, debemos estar alertas. La iglesia debe conocer perfectamente los tiempos. La iglesia debe saber perfectamente que el tiempo se ha acercado y que la venida del Señor está pronto, está a las puertas, y que debemos reconocer lo que está sucediendo. Hermano, si usted piensa que este mundo va a volver a su normalidad, está totalmente equivocado. Si usted piensa que aún la iglesia va a volver a hacer lo que antes hacía, está totalmente equivocado. Nos viene tiempo duro, pero le digo, cuando ya no seamos capaces más, el Señor viene por su iglesia. Y Maranata, Cristo viene, nos vamos con Él. Pero debemos estar ahora haciendo lo que el Señor nos pide. Estar alerta. ¿Por qué? Porque el diablo viene contra su iglesia, contra la iglesia de Cristo. El diablo quiere hacer que su iglesia caiga. El diablo quiere derribar la iglesia, quiere derribar la fe, quiere derribar la constancia, quiere derribar la búsqueda de todo cristiano del Señor, quiere derribar la palabra de Dios, quiere echarla por tierra. Más le digo una cosa, no va a poder con su iglesia, porque Cristo mismo lo dijo: ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia, porque Él es el que la sustenta. ¿Y cómo la sustenta? A través de su palabra. Hermanos, ¿sabe por qué me importa tanto que la iglesia del Señor
Templo Shalom esté conectada a la palabra, que estemos todos los días en ella, que estemos en la escuela dominical, que estemos aprendiendo de ella, porque la única manera que seamos, ¿no es cierto?, y estemos a cuenta y estemos preparados para cuando Él venga, es que estemos en la palabra del Señor, que estemos en Cristo y en su palabra. Por lo tanto, estar alerta, uno de los requisitos que debe tener la iglesia hoy. ¿Y cuál sería un segundo? Debemos vivir, hermanos. Por favor, escúcheme esto. Debemos vivir con la expectativa latente y patente. Con una expectativa que en cualquier momento el Señor viene a buscarnos. Mire, cuando se relajaron las 5 vírgenes insensatas, justo vino el esposo. Hermano, no sea que usted y yo como iglesia del Señor nos relajemos y justo venga el Señor y tengamos que quedarnos a tribulación. Lo más probable es que pueda haber alguna oportunidad después, pero va a ser a precio de sangre, va a ser con sacrificio del cuerpo, hermano. Va a ser una cosa terrible, usted no querrá estar ahí. Mejor quiera estar usted en el rapto preparado para que el Señor le lleve junto a mí, junto a todos los que creemos en ese día y creemos en la venida del Señor y hemos estado tratando de estar a cuenta con el Señor y esperando su venida. Eso es lo que el Señor quiere. Y por último, aún queda trabajo. Y debemos estar, hermano, trabajando para el reino del Señor. No nos pide gran cosa el Señor. Nunca el Señor le ha pedido más de lo que usted puede hacer o dar. El Señor hoy día pide que su iglesia le esté representando fielmente, que su iglesia le esté, ¿no es cierto?, de alguna manera dando a conocer fielmente, que su iglesia esté unida, esperando en oración y en su palabra, porque el momento que el Señor venga, va a venir, dice, a buscar una iglesia que se encuentre haciendo así. Es hacer así, quiere decir que una iglesia que esté trabajando, que esté atenta, como las vírgenes prudentes, que no se conformaron solo con llevar las lámparas llenas, sino que guardaron para el tiempo de espera. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer como iglesia. Hermano, hoy día, fíjese que me preocupa cierta parte de la congregación que está en un momento, ¿no es cierto?, a lo mejor de ocio, en un momento de sueño espiritual. Hermano, yo no quiero que eso pase, no por mí, sino que por usted mismo, porque usted debe estar preparado cuando el Señor venga. No se desconecte de los medios de gracia, no se desconecte de la oración, no se desconecte de la palabra de Dios, no se desconecte de nuestros cultos de adoración al Señor, porque eso es ser iglesia. No se desconecte de las cosas que el Señor espera que usted esté conectado, porque cuando venga el Señor no va a esperar a aquel que se desconectó y que se quedó abajo. Va a venir a buscar una iglesia compacta, una iglesia que ha estado ahí al pendiente y abriendo sus ojos espirituales, mirando hacia el cielo cada día, que en cualquier momento viene el Señor. Estamos esperando, ya terminando este mensaje, hermano, estamos esperando con ansia que podamos abrir nuestro templo. ¿Y se ha hecho la pregunta a usted si el Señor viene antes que abramos? Para quienes dicen, no, es que no me gustan las redes porque no es lo mismo, es mucho más frío. Sí, ¿y si el Señor viene antes que se abra el templo? Es una pregunta que debe hacerse, que debo hacerme también. Por eso yo quiero estar vivo, hermano, quiero estar latente y presente a esa esperanza bienaventurada. Yo quiero estar en la posición que estaba la iglesia primitiva. No le importaban los bienes materiales, no le importaban sus casas, no le importaban familias. No es que vamos a dejar la familia botada, no se equivoque. Pero era, hermano, darle prioridad a lo que había que darle prioridad. Y eso es justamente lo que la iglesia hoy ha perdido. Por lo tanto, hermano, estemos a cuenta, estemos buscando al Señor. ¿Por qué? Porque mire lo que dice la Escritura. Vamos entonces a lo que leímos hoy. 1 Tesalonicenses 4. Luego nosotros, involucrémonos en esta palabra. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué hermosas palabras! Pero no conforme con esto, el apóstol, mire lo que sigue diciendo para terminar. Por tanto, hermanos, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Quiero hacerlo en esta hora. Hermano, Cristo viene. Hermano, el Señor está a las puertas.
Hermano, si tienes que prepararte, hazlo hoy, porque mañana puede ser tarde. Hoy día debemos estar preparados, la iglesia del Señor preparada para la inminente venida de Cristo. Yo espero ese día glorioso y espero que usted también esté con ansia esperando ese día. Maranata, Cristo viene y la iglesia se va con Él. La iglesia verdadera de Cristo se va con Él. No le quepa duda a usted, hermanos, porque el Señor viene. Si Él dijo que viene, vendrá, porque todo Él lo ha prometido y lo ha cumplido. Quiero, antes de terminar, hermanos, orar al Señor. Y quiero que usted ore conmigo. Ahí donde está, si quiere se arrodilla, si quiere sentadito, pero con inclinación de corazón, vamos a orar al Señor, porque necesitamos que el Señor nos prepare para esto, nos dé fortaleza y que el Señor le saque todo lo malo que pudiera estar arraigado en nuestro corazón. Oremos al Señor. Oh Padre mío del cielo, te damos gracias, Señor, porque a través de estas palabras, Señor, nos inquieta, Señor. A través de estas palabras, Señor, nos motivas a esperar esto tan glorioso. Es un privilegio que solo lo tendrá tu iglesia, tu verdadera iglesia, la iglesia que esté, Señor, a cuenta, la iglesia que esté preparada, la iglesia que te espere, Señor, la iglesia que desee con ansia ese día de tu venida. Señor, es un privilegio que solo tu iglesia tendrá. No llevarás a nadie más que tu iglesia, Señor, de los que han partido, también a ellos. Señor, te damos gracias porque a través de esta palabra, hoy, Señor, nace, y espero que así sea, Señor, en mis hermanos también, nazca una verdadera devoción, una verdadera inquietud por esperar tu venida. Señor, que estemos al pendiente, que cada vez que miremos este cielo, Señor, nos demos cuenta que en cualquier momento se abre para recibirte ahí en el aire y nosotros para ir al encuentro. Señor, tu iglesia te bendice hoy, tu iglesia te alaba y tu iglesia te espera. Que así sea, Señor, el deseo de nuestro corazón. Señor, bendice a la iglesia, al Templo Shalom. Señor, que todos los que estamos congregados y aún los que nos han congregado hoy estén, Señor, a la espera, latente y patente, estén, Señor, preparados para ese día y estemos con ansia esperando, Señor, con esa esperanza bienaventurada que esperó la iglesia primitiva. Así lo hagamos nosotros hoy, porque los tiempos han pasado, las señales muchas se han cumplido y los tiempos van pasando, Señor, y todo tiempo se cumple porque usted así lo ha predeterminado. Señor, bendiga nuestros corazones, el corazón de cada uno de mis hermanos, aún los más, Señor, que están alejados, Señor, puedan hoy acercarse, porque, Señor, yo no quiero quedarme y tampoco quisiera que ninguno de mis hermanos se quedara. Señor, deseo que todos estemos en esa esperanza gloriosa y estemos, Señor, en la comunión de los santos y estemos creciendo cada día y nos estemos preparando cada día y estemos en esa espera bendita. Señor, bendiga a su iglesia y que, Señor, por encima de un templo, por encima, Señor, de nuestras comodidades que tengamos acá, por encima de nuestros logros y éxitos humanos, podamos esperar con ansia el día, Señor, en que usted venga a buscarnos como iglesia. Señor, que ese día sea el anhelado por todos, por encima de todo lo que podamos vivir, sea bueno, sea malo en esta vida. Señor, deseemos con ansia ese día que se abran los cielos y podamos ver su rostro, ya con un cuerpo transformado y glorificado, y que estemos aptos para disfrutar de la gloria eterna que nos espera. Oh bendito Dios, confirme su palabra en nuestros corazones y en el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre, y que esto sea un aliciente, Señor, para seguir caminando con fe y con esperanza y amor. Padre mío, te pedimos confirmación a esta palabra en el nombre glorioso y santo de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Le invito, mis hermanos, que demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.